Sí, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con la autora del libro del que vamos a hablar hoy. Conozca la historia de las familias inmigrantes en nuestra comunidad durante este evento virtual con Alda P. Dobbs. Dobbs es la autora de la próxima novela o libro Sueños Descalzos de Petra Luna, que cuenta la historia de la migración mexicana a Colorado después de la Revolución Mexicana. Alda P. Dobbs es la autora de la próxima novela Barefoot Dreams de Petra Luna. Nació en un pequeño pueblo de Coahuila, México, pero se mudó a San Antonio, Texas, cuando era niña. Alda estudió física y trabajó como ingeniera antes de dedicarse a su amor por la narración. Le apasiona tanto conocer a los niños, conectar a los niños, perdón, con su pasado, sus comunidades, diferentes culturas y la naturaleza, como lo es escribir. Alda vive con su esposo y sus dos hijos en las afueras de Houston, Texas. El tener que sobrevivir para ellos, para ese día o para esa semana, pero nunca tuvo planes. eh, no era el poder planear para la semana que entra, era para sobrevivir en ese momento. Así que siempre me sorprendía cómo es que cómo podían sobrevivir eso, cómo podían aguantar. Y la falta de cambio, cómo había tanto em, que no era igualdad. Entonces, cuando escribí este libro, empecé a encontrar estas fotografías. Podemos ver casas como las que eran como chozas y casas de este tipo, como haciendas, y puede ver el lujo en el cual estas personas vivían a comparación a la pobreza extrema. Ellas estaban del otro lado del péndulo, pidiendo una vida que era rica y que les llenaba. Y cuando yo seguía haciendo en la investigación de la Revolución Mexicana, pues seguía encontrando estas fotografías en donde se podía ver las diferencias, porque esto me llamó mucho la atención, porque puede ver la diferencia, puede haber aquí la, la nana que cuidaba al niño. Yo le veo la cara y parece que se le ve el cansancio y las mujeres que están acá platicando, eh, y a una hora puede ver la diferencia y puede ver lo que realmente me captó, puede ver esto aquí, puede ver estas mujeres eh, y los vestidos de seda y puede ver estas dos chicas, estas mujeres pobres que seguramente esta era como hubiera estado vestida mi abuela, las puede ver caminando al lado opuesto de estas mujeres y puede ver el contraste de las vestimentas que las mujeres que están usando las sedas y las mujeres más pobres y que van caminando sin zapatos, descalzas, llevan sus canastas y cómo puede ver que quizás llevan cosas cargando que van a ir a vender al mercado. Pueden ver ese contraste tan claro de las mujeres que están aquí agarrándose su vestido y cómo la están viendo. Y a mí me causó mucho impacto esta fotografía y me inspiró parte de este libro. Así que si pueden leer mi libro, van a poder ver esta escena y fue inspirada por esta fotografía. Y claro, el nombre del título de mi libro, el pies descalzos, porque la cantidad de pies descalzos que yo vi en estas fotografías y las historias que compartieron conmigo mi abuela y mi bisabuela, la gente ahora basada, que pueden uno ver cómo los zapatos eran un lujo y ahora es algo que ni lo pensamos. Y no importaba si hacía frío, si estaba lloviendo, no importaba, no había zapatos. Y aún cuando estaba tratando de crear esta historia, eh, no entiendo por qué lo de los pies descalzos. Bueno, esto es por la razón. Y cómo es difícil para la gente creer que había personas que podían pasar por un invierno sin zapatos, pero puede ver aquí pues cómo está la nieve, cómo está el hielo y es algo que realmente ni lo pensamos dos veces ahora. Y fue lo que yo pensé, la parte de pies descalzos tiene que ser parte del título del libro. Y había otras historias que yo también em,
Vi que era parte de la etapa difícil de la Revolución Mexicana, cómo las personas tenían que pasar por tanta adversidad. Mi bisabuela, uno de sus sueños más grandes, el poder aprender a leer y a escribir. Era algo que ella veía que pasaba cerca de alrededor de ella y ella quería poder lograrlo. Había tantas adversidades en la sociedad que últimamente fue lo que llegó al punto de empezar incitar la Revolución Mexicana. Querían libertad, querían justicia, querían mejores condiciones laborales, más oportunidades. Así que estas son las historias que a mí me pasaron como herencia. Y una de las historias, en la Revolución Mexicana realmente cambió las vidas de todos, en especial de las mujeres y los niños. Y las mujeres, por ejemplo, una vez que los hombres se fueron a ser revolucionarios, los rebeldes, se fueron. Ellas se fueron con ellas, con todo hijos, a estar en los campos de batalla. Ellas cocinaban para ellos, los cuidaban, aun cuando les daban de comer. Hay muchas historias de que ellos escogían la comida para los soldados, para los revolucionarios, iban ahí a darles de comer a la vez que ellos iban comiendo y ellos también estaban a la misma vez en batalla, tomaban sus armas para disparar. Son parte de las historias y después de darle de comer a sus esposos se regresaban y empezaban a lavar su ropa y todo lo que se tenía que hacer en el campamento. Tenían el mismo tipo de rutina que tenían en casa, así que todo era un ajuste, pero lo hacían. Ellos tuvieron que pasar por eso sabiendo de que era un sacrificio porque iba a ser para el bien común. Y se daban cuenta que tenían familias también con los federales y muchos de ellos era algo que ya era parte y también se iban ahí a la batalla con ellos y se quedaban ahí en los pueblos junto con sus hijos. Así que estos son los trenes en los que ellos se transportaban. Había mucha gente. Es difícil pensar que estas familias vivían en la parte de arriba de este tren y así es como viajaban. Y hay muchos archivos en donde se puede saber que hasta mujeres estaban a luz en esta parte de arriba del tren, pero pueden ver cómo la mentalidad era, es que ellos querían poder crear un mejor México. Y muchas de las mujeres y los niños también se unían a estos rebeldes, a los revolucionarios, se unían a ellos. Los niños también estaban ahí con los revolucionarios y una vez que se unían a ellos, los aceptaban como que eran parte de ese mismo grupo. Eran soldados, los trataban igual, los entrenaban como soldados y los entrenaban a que fueran y que se hicieran como pasar parte de los grupos enemigos, obtuvieran información y regresaran a compartir esa información. Igual con las mujeres, muchas de ellas eran espías también. Y la parte triste, disculpe, la parte triste de los niños es que los forzaban a ser parte de los federales. Hay muchos de ellos que los federales iban y tenían redadas en los orfanatos. Hay muchos de ellos que los sacaban de ahí desde los 6 años, les daban uniformes y los hacían que estuvieran como parte de la batalla. Así que esto era una parte muy triste que yo leí de lo que pasaba con los niños durante la revolución. Pero muchos de ellos, como mi bisabuela, eran demasiado eh, débil para poder pelear, así que ellos escaparon de la violencia cuando iban a hacer las redadas en estos pueblos. Mi bisabuela fue una de ellas. Ella es que escapó de su pueblo. Ellos vivían en las montañas de Coahuila y ellos tenían que caminar en el desierto y se tardaban días para caminar. Muchas cosas que ellos tuvieron que pasar, los elementos del desierto, falta de alimentos y lo que pudieran obtener como alimentos en el soldado, pues ya no había, porque mucha gente ya había pasado por ahí. Y de acuerdo a ella, era una situación muy desesperada. Y esto es en donde empezó.
el viaje de mi bisabuela en Coahuila, en las montañas, y fueron hacia Eagle Pass en Texas. Hay un área que se llama Piedras Negras y es frontera con Eagle Pass. Ahora, como muchos de ustedes, como ya sabrán, tienen historias de sus familias también sobre la Revolución Mexicana y cómo sus antepasados, sus familiares vinieron a América. Este es el puente en Eagle Pass y ella dijo que ella estaba tratando de cruzar el puente, pero que no le dejaban pasar a ella y a su familia. Decía que había cientos de personas tratando de cruzar y el gobierno de Estados Unidos lo había cerrado. Y ellos estaban tratando de huir de los federales y ellos esperaban que pudieran abrir este puente. Y después de 3 días de esperar, los federales llegaron ahí a Piedras Negras y dijeron que cuando los vieron, en especial cuando empezaban a, a apuntar sus cañones a los grupos de personas, dijeron que causó un caos. La gente empezó a gritar, empezaron a correr para cruzar el puente y la gente pidiendo por favor, rogando por sus vidas, porque eran soldados del ejército de Estados Unidos que estaban cerrando el puente y les rogaban que por favor abrieran ese puente. Y cuando empezaron a escuchar los soldados, es cuando la gente en realidad empezaron a rogar por su vida. Y en ese momento dice mi bisabuela que ella no sabe qué sucedió o por qué, pero que los soldados americanos empezaron a abrir los puentes y toda la gente empezó a cruzar a Estados Unidos. Dice que eran cientos de personas. Y estas fueron sus historias favoritas. Ella lo contaba muchas veces. Y siempre con ese gusto de contarlo. Eh, yo no, eh, yo no sé si era verdad o no, así que yo empecé a hacer estudios, a hacer investigación sobre esto y esa historia, porque uno sabe, pues con el tiempo muchas veces la verdad cambia y quería yo saber si era verdad o no. Así que empecé a hacer investigación sobre esta historia y empecé a leer libros sobre la Revolución Mexicana y leí libros en inglés y en español y eran muy buenos libros y aprendí mucho sobre la Revolución Mexicana, sobre el gobierno, las causas, quién, quiénes eran los líderes en México o en cualquier parte, quiénes estaban involucrados, pero no encontré nada sobre ese incidente en particular y leí como 40 libros y no pude encontrar nada. Así que empecé a frustrarme porque yo tenía todas estas preguntas, yo tenía estas respuestas a estas preguntas, yo sabía que esto trataba de mi bisabuela y su familia y cientos de otras personas que eran refugiados que habían cruzado el Río Grande o Río Bravo, como le llamaban. Esto había tomado lugar en Eagle Pass y que se estaban tratando de escapar a los federales y que ellos habían corrido por sus vidas, pero yo no sabía cuándo es que esto había sucedido y ninguno de estos detalles había salido en ninguno de estos libros. Y fue durante el tiempo que yo estaba en Colorado, así que yo estaba viviendo en Colorado Springs y la bibliotecaria en Pike Peak, con el sistema de bibliotecas de Pikes Peak, él fue el que me llevó a este que se llama el Portal de Historia de Texas. Y en él pude yo encontrar periódicos de antiguos y para mí fue como una cápsula del tiempo en donde yo podía viajar al pasado y poder revivir todos esos momentos y poder averiguar si esto es algo que realmente había sucedido o no. Y lo que yo pude ver fue increíble. Así que para regresarme un poco, recuerdan que yo había tenido esas preguntas y esta era la fecha, así que yo me había dicho a mí mismo, de toda la investigación que yo ya había hecho hasta entonces, yo había encontrado esta fecha, 20 de noviembre del 1910. Fue el inicio de la Revolución Mexicana. Y dije, ok, voy a empezar con esa fecha porque tuvo que haber sucedido después de eso. Así que empecé con esa fecha y leí cada uno de los periódicos que fueron impresos, publicados en Texas después de esa fecha. Así que me tardé como 6 a 7 meses de leer muchos, muchos periódicos, 300 400 periódicos, hasta que llegué a encontrar esto. Dice, escena de miedo cuando están tratando de huir los refugiados de Piedras Negras. Y eso fue el evento que me había contado mi bisabuela.
y todo fue exactamente como ella me lo había descrito, con excepción de que ella me había dicho que cientos de personas y en realidad habían sido miles. Creo que habían sido casi 5,000 personas. Así que una vez que yo encontré este artículo aquí, yo supe que la fecha había sido el 5 de octubre de 1913. Y una vez que yo tuve esa fecha, fue mucho más fácil el poder hacer investigación sobre esa fecha en particular. Y una vez que yo hice esto, yo pude encontrar los archivos con fotografías de lo que había ocurrido ese día y encontré esta fotografía y que yo pensé que era algo increíble porque esto muestra este evento. Acá atrás usted puede ver la torre y esto es Ayuntamiento en Piedras Negras, esto es el puente internacional y estas son todas las personas, los refugiados que están corriendo, huyendo por sus vidas. Así que en alguna parte de este grupo de personas se encontraba mi bisabuela. Así que esto me hace llorar. Si yo no hubiera tenido esa fecha, seguramente yo no hubiera podido encontrar esta fotografía. Así que solamente para ver la investigación que está involucrada para poder encontrar esto. Y este es el resultado. Esta es una moneda de oro. Estas son fotografías que ni mi abuela ni mi bisabuela vieron y que yo sentí que estaba bendecida el poder haberla encontrado. Y una vez que lo obtuve, fue más fácil seguir haciendo más investigación. Así que la historia continúa para muchos de los refugiados. Yo tengo aquí en mi libro, Petra Luna viene de México, y también tengo otro libro que va a salir después, el año entrante, y en ese libro vamos a ver cómo eran los campamentos de refugiadas y cómo en el que estuvo mi abuela en Piedras Negras, pero estos fueron cosas que tomaron lugar en todas las partes diferentes de la frontera. También había uno en Fort Bliss, había otros en Arizona y había algunos también en Nuevo México. Así que estos fueron, porque es que había tanta gente que habían cruzado, había miedo de enfermedades. También, como en el campamento de Fort Bliss, había federales que estaban escapándose porque ya iban a ganar los revolucionarios de Pancho Villa y ellos estaban cruzando la frontera, escapándose, porque tiene que pensar sobre estos federales. Ellos no quieren estar ahí, no quieren estar forzados. Así que cuando tuvieron la oportunidad de poder escapar, escaparon. Así que ellos estaban ahí en Fort Bliss y por precaución, porque no sabían qué es lo que iba a suceder, si iba a haber algún pleito en contra de ellos. Y los otros eran más de los refugiados que simplemente era gente que estaban tratando de escapar, pero todos querían eh, documentar los nombres y no es como ahora, en donde es mucho más fácil de poder mantener toda esta información. No tenían la tecnología que tenemos ahora, así que era mucho más difícil. Y esa es otra cosa que me di cuenta haciendo la investigación, es que uno siempre escucha uno sobre ancestry.com y utilicé su página de internet y no pude encontrar ninguna información de esa fecha. Y es porque había tanto caos que estaba sucediendo que no se escribió nada, no se hizo ningún documento para poder mantener una lista de todas las personas y todos sus nombres. Así que fue interesante si es que iba a poder encontrar el nombre de mi abuela. Así que, pero pues hasta ahora no he tenido suerte, pero he tenido más suerte con los periódicos que con esa página de internet. Pero muchos de los refugiados en esos campamentos fue algo que sucedió también, es que una vez que ellos estaban en esos campamentos, cuando los iban a cerrar, les dieron la oportunidad a los refugiados de regresar a México o quedarse en los Estados Unidos y a ellos se les iba a ofrecer trabajo. Había muchos trabajos disponibles que contratistas iban a estos campamentos para contratar a estos refugiados. Los contratistas eran de United Railroad, compañías de empaquetado de carnes
y había muchos trabajos que se necesitaba gente, especialmente para el área agricultural, porque tenían mucha pizca, pero no suficiente personas que fueran a hacer la pizca, mucho trabajo, disculpe. Y ellos fueron a estos campamentos para contratar a gente. Así que esto fue como esta primera ola de inmigrantes pudieron quedarse en los Estados Unidos. Y una vez que ellos se quedaron y se establecieron en el suroeste, fue cuando subsecuentemente hubo más olas de migrantes mexicanos. Disculpe. Y mi bisabuela fue una de las familias que decidieron regresar a México. Yo recuerdo que ella dijo que ella y su papá y sus primos hablaron sobre esto y debatieron sobre si se quedaban en Estados Unidos o si a trabajar o si se regresaban. Y ella dijo que su padre había dicho, ¿saben qué? México es nuestro país, es nuestra responsabilidad regresar y trabajar en crear un país mejor. Así que se regresaron, todos decidieron regresar. Y cuando yo hice esta investigación, yo pensé, ok, ¿qué tal si ella se hubiera quedado quedarse? ¿Qué tal si su papá hubiera dicho, sabes qué? No, vamos a ver qué podemos lograr acá. Así que fue lo que incitó el segundo libro. ¿Qué tal si mi familia hubiera quedarse para seguir con este sueño americano? ¿Y cómo hubiera sido si se hubieran quedado como refugiados en este lugar nuevo, en esta nueva cultura? ¿Qué es lo que hubiera tenido que enfrentar? ¿Cuáles hubieran sido sus nuevas adversidades? Así que fue interesante el ir y leer narraciones de las personas durante ese tiempo, periódicos y ver las fotografías de estas personas. Y muchos de ellos, porque yo soy de San Antonio, y yo hice la investigación sobre San Antonio, así que ahí es en donde sigue el libro número 2. And in many other places En like San Antonio hay muchos lugares como El Paso, lugares como Nuevo México también, y hasta en Colorado. Y en Trinidad tenían un sector mexicano, por decir, y ahí es donde los mexicanos iban, y en el San Antonio, le llamaban Los Corrales, y tenían como hogares pequeños, casas pequeñas, y, ahora en San Antonio, el oeste cambió toda la dinámica de San Antonio ahora, y, fue desde que eso pasó, ciudades en el suroeste, en el suroeste cambió de esa primera ola de inmigrantes. Y uno de la investigación que yo hice en esta presentación, y como el portal de Texas, se ven todos estos papeles, y Colorado también tiene esto, es la colección de periódicos históricos de Colorado, como ven aquí en la pantalla, y es, como lo que me llevó en ese entonces, y vi varios informes de lo que pasó con los refugiados, mexicanos. Y aquí esto es lo que encontré aquí, dice, que en Trinidad más de 100 refugiados mexicanos, y casi muriéndose de hambre, alcanzaron aquí de la zona de guerra y pedían trabajo. Entonces, ah, algunos, ah, algunos eran desiertos del ejército General Huerta, y pasaban muchos días sin comida y caminaron a millas para llegar a la línea americana, a ese lado. Y en Colorado escuchamos lo mismo, en Texas escuchamos lo mismo que en California. Y entonces esto estaban cansados de pelear y solo querían estabilidad en su trabajo, en su vida, y querían trabajar. Y entonces cuando vieron esto casi me hizo llorar porque es muy común para todos. Y también leí aquí, lo que leí aquí, lo que descubrieron dinamita, y resulta que los estaban, los estaban escondiendo los mexicanos refugiados, que tal vez estaban conectados con los rebeldes, y claro, los arrestaron porque estaban tratando de ayudar, pero solo
estaban desesperados y estaban tratando de ayudar al otro lado, y cuánto lo tanto que América estuvo involucrado en esa guerra también con la gente que venía. Entonces, América fue afectada por esta guerra, en todo eso cambió por siempre, por la cara de la guerra cambió por siempre por esta guerra, y fueron más de, 2 millones de personas que se mudaron acá, y eso cambió al país por siempre, si te recibes a 200 personas que emigraron acá. Y es triste saber que más libros no compartan esta historia o recalcan esta historia de la Revolución Mexicana. Y la razón por la que es una tendencia, porque por los ecos de la historia, porque la historia tiende a repetirse, y estas son imágenes que yo vi de la Revolución Mexicana, de de aquí las personas yéndose, y estas son imágenes que yo vi hace 2 meses apenas, y los puse de un lado, juntos, y digo: "Ay, Dios mío, está pasando de nuevo", se ven las mismas cosas pasando. Y después vi esta imagen, claro, es otra, ah, de del tiempo de mi bisabuela, que cuando cruzando el puente, y aquí ven a la misma frontera, que son ya 110 años después, y está pasando de nuevo. Y en los campamentos de refugiados, aquí ven también las imágenes, fue en 1913 la de la izquierda, y ahora tenemos lo mismo. Y lo chistoso es que en ese entonces tenían, ese miedo de la varicela, las personas, que tenían miedo de de la viruela, perdón, y que estaban tratando de recibir la vacuna, y ahora tenemos lo mismo con COVID-19. Y esta imagen de nuevo representando esas divisiones sociales, esos huecos, y lo vemos ahora de nuevo, no solo en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo vemos lo mismo. Y tenemos que enseñarle a los niños que esto es algo que últimamente ya se llevó a una revolución, porque las personas ya estaban cansados con su pobreza y, y ese tratamiento injusto. Y es lo mismo que está pasando ahora, estos huecos económicos extremos. Y también tenemos que darnos cuenta, en el espíritu de dar, que acá en la Revolución Mexicana, los refugiados que venían y cruzaban, am, y muchas caridades se juntaron para ayudar a los refugiados, y es bueno ver ah, cuán- cuántas recaudaciones de fondos, y papeles, periódicos, ah, y tratando de promover esto. Y uno de ellos, le preguntaban a las personas, sobre sus coches y si querían participar, y tenían que pagar una tarifa, pero eso después era para ayuda para los refugiados, y hicieron un desfile para que los niños puedan ir a ver a los carros, y después tenían que pagar para ir ahí. Era una manera de recaudar fondos, y se ve ese mismo espíritu de dar en el sur ahora, como en el valle, se ve aquí con esta persona. Es una señora grandiosa, que la que ven aquí en la imagen, está en el suroeste y está ayudando a los refugiados ahora. Y que vemos estas historias y cómo tienden a repetirse, pero también saber que hay esperanza, y ellos tienen ese poder para hacer el cambio. Si van a mi página web, yo tengo algunos recursos y guías que explican la Revolución Mexicana. Tengo aquí un video que muestra los libros que investigué, y también tengo una lista de canciones que hice, y las canciones tienen ah, que son de la Revolución Mexicana, para que las personas tengan un sentido de cómo era en ese entonces, y la música que escuchaban, y el sentido de la letra de las canciones, de lo que estaba pasando en ese momento. Y también estoy trabajando en hacer 2 videos para los niños. Uno es, explica la Revolución Mexicana a los niños, y debería, también y el otro explica el papel de los niños en la Revolución Mexicana,
íbamos a si, estaban, si eran los rebeldes o los federales. Entonces voy a tener, voy a sacar eso en los próximos meses, en los próximos par de meses. En mi página web también tengo un contacto de es un botón donde pueden comunicarse conmigo si tienen preguntas sobre la Revolución Mexicana o de investigar, las historias de su familia. Me encantan, todo ese tipo de cosas, y especialmente de las personas que van a América como emigrantes, y eso me inspira mucho, porque pienso que muchas de estas historias, muestran mucha fuerza. Y es importante poder compartirlos y también investigarlos, porque se van a perder un día. Estas historias, estas personas que tenían estas historias, cuando fallecen, ya se van y ya no tenemos acceso a esas historias, a esa información. Entonces, tenemos que salir y juntar más historias y darles a la próxima generación para reforzarlos. Y sí, tengo aquí información de contacto, si tienen preguntas de la Revolución Mexicana, para investigar historias de familiares, estoy feliz de responder a lo que sea. Y mi página web está aquí en la pantalla, es www.aldapdobbs.com con W, y muchas gracias por escucharme y, durante esta presentación aquí. Voy a parar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Alda. Es grandioso ver a alguien con tanta pasión por la historia. Yo estaba pensando hacia el final cuando cuando me estabas mencionando un par de veces que la historia se repite. se- y, y yo quería hablar un poco más sobre eso. Cuando están viendo a la estrategia de juntar esas, imágenes de lado a lado, con 100 años de diferencia. Las, cosas que han pasado en los últimos años cuando se trata de esta crisis inmigrante, por decirlo así, ah, nos tendemos a ver a muchas cosas, no muy claras sobre eso, y algunas personas que lo hacen sonar como que nunca ha pasado antes. Y no sé, ¿cómo te hace sentir eso? Ver cómo que se repite. Si puedes hablar un poco más sobre esos sentimientos que recibes cuando ves, hace 100 años que estas familias estaban pasando por lo mismo y ahora están pasando por eso de nuevo. Son diferentes personas, pero solo quería hacerte esa pregunta de lo que piensas sobre eso. Sí, me enoja porque es algo que ha pasado, lo vemos con diferentes olas de inmigración y lo vemos y puedes ver que se va a hacer más grande, las cosas se están empeorando a través del mundo, la economía, y con la economía y todo, más cosas. Y cuando llega aquí, es, dicen, sí, ¿de dónde viene esto? Sí, entonces ya pasó ya hace 100 años y se ven como las pequeñas que vienen, se va a repetir. Y entonces el hecho de que yo diría que prepararnos, o tal vez las personas lo están negando. Tenemos que enseñarle a las generaciones que ya esto ya pasó. Les tenemos que enseñar ya, y que en 20 años van a hacer más, entonces tenemos que prepararlos y avisarles, porque ahora como una adulta siento como que tengo un adulto, siento que tengo una responsabilidad, porque vemos, la crisis que está pasando ahora, estamos haciendo lo mejor para arreglarlo, pero ojalá en la próxima generación pueda hacerlo mejor y pueda, ayudar a esa situación de una manera mejor. Sí, y tal vez una de las mejores maneras para contar una historia o enseñar a las personas es escribiendo los libros de diferentes sueños. Y yo entiendo que porque hablaste sobre el tema y es fascinante y es una parte muy importante de la historia humana. Pero yo quiero preguntarte para que me des un poco más de historia sobre la inspiración de escribir una historia como la que escribiste. Sí, primero, yo tengo hijos y lo escribí para niños, y tengo un libro que es
que que habla sobre la cultura, pero no se estaba vendiendo muy bien. Y estaba aprendiendo a escribir en ese entonces y dijo, bueno, voy a escribir más artículos para los niños. Entonces yo comencé a escribir uno y uno sobre mi bisabuela. Y es ah, cuando estuve investigando más y investigué que en realidad sí pasó lo que estaba viendo. Entonces dije: "Oh, no, esto tiene que ser más como una revista de niños, esto tiene que volverse en un libro donde ojalá podemos tener más conciencia sobre este tema", y In the hay rent una escena sobre el campamento de refugios en el que vivió mi bisabuela, y lo llevé a una conferencia y vieron que, y le di todo el libro y leyó el manuscrito y dijo: "Oh, ¿puedo ver el resto?". Y dije: "Oh, pues estás viendo todo, eso es todo, es un libro de imágenes". Y dije: "Oh, me encantaría que fuera una novela, pensé que este solo era un capítulo". Y dijo: "No, no, tienes que escribir un libro sobre esto, tenemos que saber lo que pasó antes, por qué el personaje entró al campamento de refugio y a dónde fue después". Y es donde comencé a pensar y dije: "Oh, sí, tiene razón, hay más que contar sobre esta historia". Entonces, yo sabía que yo sabía la historia de mi bisabuela, de por qué fue refugiada, y dijo: "Sí, puedo ampliar más sobre eso y hacer más investigación". Y leyendo más sobre la revolución es cuando yo hice todas estas historias y leí todas estas de las personas que fueron forzados a irse, o estuvieron involucrados con los federales y cosas así. Entonces, ah, básicamente quería hablar para todas estas personas para con esta historia, con este libro. Entonces, fue inspirada por mi bisabuela, pero yo quería darle a esas personas una voz, que en este momento, unas personas me dicen: "Oh, yo nunca sabía tanto de la Revolución Mexicana y nunca había visto un libro para los niños como este". Y es donde dije: "Okey, bueno, tengo que hacer esto, les tengo que enseñar a estos niños de cómo llegamos aquí, o por lo menos yo misma, y cómo entramos a América". Sí, yo estoy muy emocionado para ver ese libro que ya mero, va a salir. ¿Me puedes contar cuándo va a salir? Sí, el 14 de septiembre es un martes. Estaba esperando que sea el 16 de septiembre, pero no lo pudimos hacer. Pero sí, el 14 de septiembre es cuando va a salir. Y el libro número 2 le va a seguir a Petra Luna en el campamento de refugio y más allá, y eso va a salir el próximo año. Sí, te iba a preguntar sobre eso es muy interesante. Entonces, ¿basaste este primer libro en eventos reales que pasaron en la niñez de tu abuela? Y dijiste que tu familia decidió regresar a México, entonces, desde ese punto, desde el segundo libro, ¿es más como de ficción? ¿Es de lo que hubiese pasado si se hubieran quedado? Entonces, habla un poco más, de por qué decidiste continuar con esa historia. Es como una historia alternativa de tu, familia, ¿cierto? Entonces, ¿tienes ideas? No sé si puedes decirlo, pero, ¿tienes ideas del título de ese segundo libro? No lo tienes que decir si no puedes. No, no tengo ideas para un título, entonces, si tienen ideas, mándenmelas. Pues, sí, y quiero usar como descalzo de nuevo, pero no, ya lo usé, pero sí, mucho de ello fue, supongo que un poco de una razón, una razón para mí misma, un poco egoísta, pero entonces yo llegué aquí de México y aprendí inglés hasta que entré a la escuela aquí, y entonces para mí fue una primera introducción a la cultura americana, el idioma la escuela, y tratando de aprender el inglés, y, con lo que crecí todo era muy mexicano y hablamos español. Entonces, mi mundo se comenzó a abrir y con los otros estudiantes de otras razas. Entonces, yo quería un personaje que había estado expuesto a ese mismo tipo de diferencias, y de sabiduría mientras estaba creciendo. Entonces, experimenté con eso y comencé a leer periódicos. Am,
de cómo los refugiados mexicanos interactuaron con con los alemanes de San Antonio, los asiáticos o los de los irlandeses, y algo diferente de México, donde pero sí, se veía yo veía muchas culturas en San Antonio, entonces yo quería poner al personaje en ese mundo. That's interesting. And then, Sí, the reason y why I'm la curious razón por about that la is that tengo before we curiosidad del dive título, into this first book, me encanta el título we see de este libro, y pienso that, que hay with the economy of work con that has happened economía a y lot lately, de este título, hay that mucho que the está, fathering of children hay mucho que está en ese has libro, become y barefoot, and you explain sí a little habla bit of that in your mucho presentation. de los niños, Um, but I'd like pero to take yo that quería and tomar that eso, y yo pienso que sensitivity la and historia de los empathy that's niños often overlooked. es, a Um, menudo es did that no come recibe into mucha atención. your line of thought while you Eso were llegó a tu deciding? I pensamiento cuando estabas, that escribiendo, porque me the imagino story que is los centered around personajes and de los que se reinforcing basa la historia es de the inequalities de and los the niños y su immigration, because parte, everybody porque talks todos about the men hablan who go sobre off to work. cuando van a It's kind of trabajar, like y es como the only narrative that la we have in única narración que Filipino sabemos de la inmigración es de history trabajar, has been the men. So those y por stories la are historia, y really esas son las historias que se muestran, y entonces se a menudo se centered. ignoran las historias de los niños, Can you y talk a pienso que little es bit bueno about que escribiste sobre esto. ¿Me puedes contar un why poco you más wanted to sobre do esto, that? del por qué querías más que se contaran las historias? For those reasons, because they always seem Sí, to tienes razón, por esta razón, porque usualmente es algo que es ignorado, en especial a los niños. No parece que ellos tengan voz cuando se trata de hablar sobre una guerra. Usualmente se trata sobre los hombres, como ellos fueron parte de los ejércitos. Creo que los de abajo por Arzuela también trata de hombres. Y ficción o no ficción, usualmente es enfocado en los varones, pero hay algo sobre las mujeres, sobre las soldaderas, ese tipo de cosas que no hay tantos, pero los niños fue difícil encontrar narrativa, libros, cosa que pueda, algo que pudiera describir la experiencia de los niños. Uno de ellos se llamaba Barrio Boy por Néstor, creo que La Guardia, no me acuerdo su apellido. Empieza con una L, pero él dice que su libro no es ficción y habla cómo que él creció en México durante la Revolución y después se vino a vivir a los Estados Unidos y yo leí ese libro y es fascinante. Em, Creo que fue Arzuela, pero yo me gusta leer los libros de él y hay creo que otro, pero estas historias más bien están enfocadas pensando en un lector que es adulto. Y yo quería algo que fuera para un chico, con el punto de vista de un chico, para que un chico que lo va a leer se pueda identificar con este personaje y lo que este personaje había vivido en este tipo de escena de guerra. And before today, I Y didn't know that antes this del book día de was hoy, coming. yo no sabía que iba a haber So otro now thinking libro about it, que viene para el futuro y yo quiero preguntarle esto sobre siguiendo su historia. Ahora al pensar, ¿piensa crear una serie? Yo sé que es pronto, pero ahora que ya está creando más libros, no lo sé. Petra Luna, honestamente, yo tengo muchas ideas. eh, no sé que alguien las quiera leer, pero sí tengo pensamientos porque hay muchas personas que vinieron acá durante la Revolución Mexicana y también, porque también ocurrió la Primera Guerra Mundial y cómo esto afectó a estas personas, a los mexicanos, aunque ya eran ciudadanos. Y el proceso fue el venir aquí, estar aquí un año y después solicitar la ciudadanía. Así que muchos de ellos sí obtuvieron su ciudadanía rápidamente después de un año y después de eso podían unirse al ejército. Así que yo leí varias anécdotas de cómo fueron soldados en la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué tal si hubiera venido un niño y hubiera vivido de esto? O sea, vino huyendo de una guerra y terminó teniendo que ir a servir como soldado en otra guerra. Uno de los personajes en el primer libro
era uno de los rebeldes, uno de los revolucionarios, soldadera. Así que muchas personas me dicen, yo se llama Marieta y me han dicho, me encanta Marieta, me encanta ese personaje, por favor escribe un libro sobre ella. Y pues no sé, es algo que también tengo ahí en mi cabeza pensando. Una cosa es que yo tenga la idea y otras personas que la editorial quiera publicar un libro. good. And I wonder if Y yo maybe me pregunto si maybe some kind of quizá picture book algún with the día original idea. pudiera también tener un libro de dibujos. Y pues sí, I también. imagine what are the Me ages imagino cuáles son las that you're edades imagining más o menos que se imagina usted que va a poder ser el lector de esta serie, de este libro. Yo estoy pensando, el editorial dice que entre 9 a 12 años, pero mi hija acaba de cumplir 9 años, así que pues sí, ya cumplió 9, ya lo leyó, le encantó y se lo prestó a su amiga que tiene 8 años y también le gustó. Dice, bueno, quizás, bueno, 8 es un libro que trata de guerra, sí incluye violencia, así que hay que mantener eso presente y use su discreción. Pero yo he tenido maestras que ellas dicen que ellos quisieran utilizarlo para poder, para sus clases en la preparatoria, aunque está fijado para un lector de entre 9 a 12 años, ellos están tratando de poder contar esta historia a chicos más grandes, más por el tema de guerra, para poder, por ese punto, se pudieran identificar un chico más grande y adultos también me han dicho que fue más fácil para ellos el poder seguir la complejidad de esta revolución mexicana, tratar de explicándolo. Así que esperemos, esto ayuda eh, y poder captar un lector más amplio y cuando se cuenta el cuento de una perspectiva de un niño que está huyendo de una guerra. I I think it's great material Yo for creo que es material excelente. kids. Gracias. I'd like to say that Y me when gustaría this decir que comes ya out, que haya salido el libro, we all lo can vamos a leer y esperemos post que it as a es algo que también se va a incluir aquí en la biblioteca. Muy emocionante. Me encantaría. with that in mind, Y my last teniendo esto question entonces would be, presente, mi última what do you pregunta para hope ustedes, readers ¿qué will take espera away from the story? que el lector va a Let's get a poder bit into it. Well, llevarse? ¿Qué es seeing lo que as va a poder aprender? ¿Qué le va a impactar? the United States is a En country los where Estados Unidos we all es know un that and país all the history and que nosotros all the sabemos movements of immigrants. So, what do tiene you hope mucha de su people take historia away when they como read this parte book? de estos inmigrantes que han venido. Mi esperanza más grande es el poder ver las similitudes, cómo todos estamos conectados. Como usted dijo, este país ha sido algo que se ha desarrollado por los inmigrantes, que hayan sido de Europa, de irlandeses, africanos, que todos han tenido sus adversidades, sus retos al venir a este país y han tenido que asimilarse y cómo es que mucha gente ha sufrido. Las familias irlandesas que han venido, todo, lo sabemos recientemente, fui a un museo aquí en Fredericksburg, Texas, y leí sobre los alemanes y cómo ellos vinieron aquí tratando de encontrar tierra, terrenos, y estuvieron en Galveston. Ahí llegaron sin nada, sin un centavo, y tuvieron que irse hasta la parte central de Texas y todos los retos que ellos tuvieron que pasar, todo ese sufrimiento y cómo todo esto lo tenemos en común para venir aquí y tratar de crear algo de ese sueño americano. Y eso es algo que yo trataba de poner en este libro, cómo es que And I hope todos that tenemos happens. tantas cosas en común. Thank you so much for Pues muchas sharing gracias that por great estar aquí esta book noche. for another Yo hour. creo que pudiera seguir platicando con usted otra hora o dos más, I just wanted to thank you so pero much for solamente quería doing agradecerle all that research you did. por I toda la think investigación que this hizo, todo sobre la historia de su familia, para poder ayudarnos a comprender historia en general, porque todo sucede basic level en un as a nivel muy family. básico como So going familia, through como these unidad stories familiar. again Estas and historias que if you have a encontramos chance to look y si tiene una back at these oportunidad de stories, poder ver know las that historias de nuestras it's propias amazing. familias, So es I think we kind of use increíble. that
Así que yo creo que le dio a esto un poco de luz y me encantaría poder leer su libro emocionado de que ya salga en el otoño. Claro que sí. Cualquier pregunta que puedan tener, cualquier persona, siempre estoy lista y encantada de poder estar presente. Muchas gracias. Alda P. Dobbs with us tonight. Gracias, Alba P. Dobbs, por estar aquí con nosotros y podemos estar emocionados de poder leer su libro cuando sea publicado. Va a salir el 14, sí, 14 de septiembre. Well, thank you so much, Pues Alda, and have a great muchas night. gracias y que tenga buenas noches. Gracias y que todos se cuiden. Gracias, buenas noches.